Ok, en base a esto vamos a platicar un tema que le vamos a llamar del fracaso al éxito. Todos en otro tiempo vivíamos en un fracaso en todos los sentidos y ahora vivimos en la paz de Dios, en el éxito que podemos disfrutar por Él. ¿Cuántos antes de conocer a Dios tenían matrimonios fracturados, familias disfuncionales, pero hoy todo ha cambiado gracias a Dios? Y es que realmente todos sin excepción hemos experimentado el fracaso en algún momento de nuestra vida, aunque a veces no lo parezca. A veces como que no parece, y llega el momento que cuando uno ya superó ese fracaso, ha pasado del fracaso al éxito, pero el que está viviendo una etapa difícil en su vida piensa que nadie lo entiende porque no han sufrido lo que ha sufrido. Pero realmente todos hemos salido de la angustia. Todos en algún momento pasamos algún momento difícil o muchos momentos difíciles, pero yo creo que todos aquellos que hemos experimentado el dolor del fracaso, hemos sido llamados a la alegría del éxito. ¿Cuántos dicen amén? Así que podrías pensar en este momento situaciones de tu pasado, tal vez lo estés viviendo en este tiempo, en el que pienses que todo se está derrumbando, en el que pienses que la situación no tiene solución. Y bueno, en la Biblia encontramos, no solamente en la vida real, también en la Biblia encontramos casos de gente que pues vive una vida, no están satisfechos con lo que vive. Y podemos remontarnos a la parte de la Escritura donde Jesús toma a 3 discípulos, los 3 principales, que eran los más comprometidos de los 12, Pedro, Jacobo y Juan. A estos 3 se los lleva y los lleva a un monte y se transfigura delante de ellos. Ocurrieron cosas sobrenaturales en ese momento, pero el asunto es que cuando descendían del monte, había 9 discípulos que estaban rodeados por una multitud que discutían con ellos. Y Jesús inmediatamente se acerca y pregunta: ¿qué pasa? Y un hombre dice: es que yo traje a ti, mi hijo, que tiene ataques epilépticos. Y empieza a descifrar, a describir qué es lo que le pasaba al muchacho, que cogía los dientes, que echaba espuma por la boca, que se retorcía. Te lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron. Entonces en ese momento Jesús les da una regañada a los discípulos porque no estaban preparados para ese evento. Yo creo que tenemos que prepararnos para ayudar a la gente necesitada. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Debemos estar firmes, fuertes, debemos nutrirnos, debemos alimentarnos, porque hay mucha necesidad. Y la mayor necesidad que hay en esta tierra tiene que ver con Dios. Dios es la mayor necesidad de todo ser humano. ¿Verdad que sí? Seguro que sí, usted lo sabe. Usted sabe de esto. Entonces, ya que lo regaña, se dirige al muchacho y le dice, más bien al papá, le dice: ¿desde cuándo tiene problemas tu hijo? Y dice: desde niño. O sea, yo puedo pensar que muchos años, de niño, adolescente a joven, en esta etapa el papá se sentía un hombre fracasado. ¿Por qué? Porque yo creo que todo padre anhela ver libres a sus hijos. ¿O me equivoco? ¿Cuántos papás y mamás hay acá? ¿Qué es lo que anhelamos de nuestros hijos? ¿Lo peor? No, lo mejor. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Eso es lo correcto. Ok, entonces, bueno, el papá estaba durante mucho tiempo, estaba viviendo en angustia, mirando cómo el hijo era atormentado y que incluso los demonios querían matarlo. Él estaba muy preocupado, por eso lo lleva y no pudieron los discípulos. Entonces Jesús le dijo: tráelo para acá, trae aquí a tu hijo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como padres es acercar nuestros hijos a Jesús. ¿Verá que sí? Diga, eso es lo mejor, dígalo fuerte. Cuando tú sientes que un hijo se está alejando de Dios o nunca se ha acercado a Dios, entonces tu oración debe ser la petición, pedirle a Dios: Señor, que esté más cerca de ti que de mí.
eso es lo que deseo, que mis hijos tengan una mayor relación con Dios que conmigo. Porque eso es lo más importante. Porque solamente Dios les puede traer seguridad. ¿Le puede traer qué? No hay nadie que pueda cuidar de los hijos como los cuida Dios. No hay nadie que pueda bendecir más a los hijos como el Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, ok, entonces se lo acerca. Finalmente, cuando ya estaba cerca, el demonio volvió a atacar al muchacho y empieza a retorcerse y Jesús le ordenó: fuera. Y se fue. Diga gloria a Dios. De tal manera que entrega Jesús a un muchacho completamente diferente. El papá se lo entregó a Jesús y estaba en malas condiciones, en las peores. Pero cuando Jesús se le regresa al papá, le regresa a su hijo completamente diferente. Yo siento que pudo decir el papá: mi hijo es libre y yo también, porque él sufría. Podemos entender que pasaron del fracaso al éxito, de sentirse fracasado como padre a vivir una vida plenamente, completamente diferente. ¿Qué le parece? Entonces, Dios es el que cambia toda situación, ¿verdad que sí? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos lo más posible a Dios. Y en la vida real hay muchos matrimonios que vivían peleándose, hoy viven amándose. Diga gloria a Dios. Gente que en otro tiempo quería divorciarse. Y yo cuando veo esta situación y llegan a la oficina algunas personas: no, yo no quiero nada con él, yo menos con ella. Pero cuando le dan lugar a Jesús, todo cambia. Y yo les digo siempre: mira, después de la restauración hay una consecuencia. Puede ser que venga ese bolso se cambie en una pañalera. ¿Cómo ven? Y funciona. ¿Cómo? ¿Qué le parece? Así que la gente que vive en fracaso cerca de Dios van a lograr el éxito. ¿Verdad que sí? Así que damos gloria a Dios. ¿Qué le parece? Damos gloria a Dios por eso. Ahora vamos a inspirarnos con otra historia bíblica y la vamos a leer en el capítulo 5 de Lucas. Dicen los primeros versículos del capítulo 5 de Lucas que Jesús caminaba a la orilla del mar. Estaba caminando y tras él una enorme multitud. Y cuando ve de lejos, ve dos barcas, y a los dueños de las barcas los ve que estaban lavando las redes, pero los vio tristes. Los vio que había algo que no estaba bien. Le pide a un dueño de la barca, le dice: por favor, préstame tu barca y métela tantito, un poco alejado de la orilla. Y lo hace. El dueño de la barca era Pedro, el que llegó a ser el apóstol Pedro. Y él se siente en la barca y empezó a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, ¿verdad que sí? Lo único que puede cambiar tu vida y la mía es la palabra que oímos y que practicamos. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo único que puede cambiar a tu hijo, a tu padre, a quien sea, es la palabra que se oye y se pone en práctica. ¿Qué le parece? No hay más, no hay más. Cuando uno tiene problemas, vamos a llevarlo con el psicólogo, vamos a llevarlo aquí, Eso realmente no transforma ninguna vida. Pero bueno, estaba predicando la palabra y cuando termina Jesús, mire que dice la escritura, Lucas capítulo 5, versos 4 y 5 en la versión PDT, dice ahí: cuando terminó de hablar, o sea de predicar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lance las redes para pescar. Simón le respondió: maestro. Y yo creo que lo respondió con mucha tristeza, con mucho dolor, y le dice: estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos. O sea, se sentía un fracasado. No pescamos nada. Y lo que representa para un hombre que tiene la responsabilidad de suplir las necesidades en la casa, por ejemplo, la despensa, la comida, hay que pagar recibos de corriente, de agua, hay que ponerle gas para que se pueda guisar, ponerle gas al vehículo. O sea, es una enorme responsabilidad que tiene el hombre. Usted imagínese cómo un hombre llega y dice: no pude ganar nada.
De hecho, los hijos cuando 2, 3 años, 4, 5 años, el hijo no le importa si papá tuvo ingresos o no los tuvo. Él se sienta a la hora de la comida y dice, mi am. ¿O no es cierto? Él no entiende nada de que si ganaste o no, o te pagaron o no, ese no entiende nada. El hijo no entiende esas cosas. Pero imagínese a Pedro, que le dice, toda la noche hemos estado trabajando y no pescamos. Y no era un pescador principiante. Pedro era un hombre de experiencia en la pesca. Se sabía lo que hacía, pero no funcionó. No funcionó. Entonces, pero le dijo algo. Algo le dijo. Pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Si tú lo dices. He lanzado las redes a las 10 por la noche, ya la había lanzado 12 veces, y luego a las 3 por la mañana la lancé otro tanto, y ya la lancé como 50 o más, y no hemos pescado nada, pero la voy a lanzar una vez más porque tú me lo dices. Diga, eso es fe, dígalo fuerte. Eso es fe, realmente. Pero ¿sabe qué le motivó a Pedro? Realmente el tomar esa decisión. Yo creo que le llevó a Pedro el haber oído la palabra de Dios, porque recordemos que Jesús le presta la barca para que él se sentara, y Pedro, después de haber cumplido y prestado la barca, se pudo ir por ahí a emborracharse por su fracaso, a una cantina, un tugurio. Pudo haberse entretenido con algo por allá, pero ¿qué creen? Pedro se quedó a escuchar la palabra con la multitud. Diga gloria a Dios. Y eso es lo que realmente debemos hacer. Cuando las cosas no están saliendo bien, necesitamos en ocasiones redireccionar nuestra conducta, nuestros pensamientos. Y qué mejor que la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Pero qué importante, fíjese, y cuando estés pasando por alguna situación, cuando algo no está saliendo bien, tú y yo necesitamos dirección del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos. Pero tristemente hay mucha gente que en medio del problema, no, estoy desanimado, y se dan la vuelta y se quieren ir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Jesús le dijo un día a Pedro y compañía, ya se fueron muchos, ustedes también se quieren ir. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Qué hermoso, él había entendido el asunto. Él había comprendido de qué se trataba. Así que yo creo que es importante y necesario, si queremos imitar la fe, lo que hizo Pedro, que pasó de un fracaso, de no tener nada a tenerlo todo, porque su vida cambió. Las cosas cambiaron en él. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, hay que oír a Dios. ¿Qué hay que hacer? Diga, debo oír a Dios siempre. Siempre tenemos que oír a Dios. Hazte un favor, no te alejes de Dios, no te acerques de su palabra, joven. Si no te está yendo bien en la escuela, si sientes que hace falta algo, escucha a Dios y Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. No te está yendo bien en tu trabajo, escucha a Dios, no te alejes de Él. Tienes que escuchar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché bien. Usted tiene que escuchar a Dios. Tiene que despertar el oído. Dice la escritura en Proverbios 1:33, el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahora, ¿a quién estás dispuesto a oír? A veces uno tiene problemas y quiere escuchar algún consejo, pero fuera del orden de Dios, fuera de la Biblia. Estás pasando por necesidad, por problemas, conéctate a las redes sociales y escucha una palabra. Abre la Biblia y nútrete. Aliméntate. En medio de la necesidad,
tenemos que conectarnos. Como le dijeron a Pedro, lleva tu bote a aguas profundas. ¿Qué significa el bote? Lleva tu corazón a las aguas profundas. Atrévete. Hay que atrevernos. Yo creo que hay gente que está pasando por problemas. Y es algo real lo que quiero comentar. Hay gente que pasa por problemas y no todos los que están pasando por problemas llegan a la congre con hambre de Dios. Y no solamente me refiero al Centro Cristiano Mérida, a nivel nacional, a nivel mundial. Gente que está pasando por problemas, por situaciones diversas. Gente que se siente fracasada, gente que siente que ya no soporta, ya no puede más con la situación. Pero llegan a la congre y como no hay hambre de Dios, como que están un poco distraídos en sus pensamientos, pensando en el problema, pensando o distraídos con el celular. Mire, ¿sabe? Se registró un caso bíblico, una reunión de mujeres en los tiempos de Pablo. Y dice la escritura, vamos a mirarlo por favor, te invito a Hechos capítulo 16 versos 14 y 15 en la versión NTV. Dice así: una de ellas era Lidia, una de las mujeres que estaban reunidas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una, tome nota de esto, comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. ¿Qué hacía la hermana Lidia? Adoraba a Dios. Era comerciante, adoraba a Dios. Vamos conociendo parte de su vida. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Me quiero detener aquí para explicar algo. Esta persona, la hermanita Lidia, era una mujer que adoraba a Dios. Le gustaba el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración. Y yo creo que en el tiempo de la alabanza y la oración cantaba, adoraba, brincaba, se postraba, estaba conectada. Pero cuando llegaba el tiempo de la palabra, como que dice la Biblia que el Señor le abrió su corazón. ¿Por qué le abrió su corazón? Porque estaba cerrado. ¿Cómo estaba el corazón de la hermana Lidia? No lo escuché. Cerrado. Por eso se abrió, el Señor le abrió su corazón para aceptar lo que Pablo decía. No era una invitada de primera que llegue por primera vez a la reunión. Lidia era constante, tal vez tenía 3 o 4 años o más, no sé. Pero ella disfrutaba el tiempo de la alabanza, el tiempo de la oración. Era hermoso. Pero ¿qué cree? Llegaba, como estaba cerrado su corazón, llegaba sin Biblia, o en vez de una Biblia llevaba su calculadora. Recordemos que era una comerciante muy exitosa. Y estaba haciendo cuentas, si este me debe tanto, ¿ok? Y tengo que pagar esto. Estaba ahí con la, a lo mejor en el celular, pero en parte de la computadora, ahí en el celular. Entonces, y no decimos que esté mal que una persona alabe a Dios, al contrario, es bueno. Porque hay gente que dice, ¿de qué le servía a Lidia alabar a Dios? No, de mucho, porque estaba ahí, cuando menos algo le atraía. Pero ya estando ahí, el Señor la agarra y la toma y le abre su corazón. ¿Qué le hizo a su corazón? Se lo abrió para aceptar lo que Pablo decía. Seguimos leyendo. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Oiga, fíjese, yo creo que tremendo. Yo puedo imaginarme que la gente decía, oye, ¿sabes quién se bautizó? ¿Quién? La hermanita Lidia. ¿Cómo? ¿Ya no que se iba a divorciar? ¿Porque humillaba a su esposo? ¿No que esa hermanita estaba mal? ¿No que ella era incorregible? Pues, ¿qué crees? Se va a bautizar porque oyó la palabra de Dios. Eso es lo único que puede transformar vidas, transformar corazones. Eso es lo que nos libra del lamento y nos lleva al gozo. Diga gloria a Dios.
Aún esta hermanita fue tan impactada que a Pablo y compañía los invitó para que se quedaran en su casa y les insistió y le dijo: si ustedes consideran que yo soy parte de la iglesia y que ya me conecté con la palabra, que es en mi casa. Les insistió tanto que aceptaron. Ahora, fíjese, por eso decía que hay gente, no sé cuánto tiempo ella estuvo congregándose, hasta que llegó el momento que su corazón fue abierto. No sé si sea el caso tuyo. Tal vez el corazón esté cerrado para Dios y abierto para la angustia, para algunas otras cosas que no son favorables. Pero el corazón se lo tenemos que abrir a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cuando abres tu corazón, entiendes la palabra. Cuando abres tu corazón, vas a estudiar la Biblia y si abres tu corazón la vas a entender. Pero hay gente, es que la estoy estudiando, no la entiendo, pastor. No la entiendes porque tienes el corazón cerrado. Ábrele tu corazón a Dios. Dile a la persona, por favor, dile a la persona que está a tu lado: ábrele tu corazón a Dios, por favor. Ábrele tu corazón a Dios. Se bautizó. La vida de Lidia, a pesar que tenía el dinero, era un fracaso. Pero pasó del fracaso al éxito. Diga gloria a Dios. Entonces, lo primero es realmente oír a Dios. Es muy recomendable. Es la recomendación más importante, oír a Dios. No oigas a la gente. Por ejemplo, si tú tienes problemas en tu matrimonio, ¿sí?, y tú vas, varón, a pedirle consejo a un divorciado, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Tienes problemas con tu papá, con tus padres, y vas con un rebelde, un hijo rebelde, ¿qué te va a decir? Dime, ¿qué te va a decir? Que hagas lo que él hizo. Eso te va a decir. Si tienes problemas económicos y vas con una persona que está más enredado que tú, ¿qué te va a decir? Hipoteca tu casa. ¿Qué te va a decir? Pero los sabios, o si queremos serlo, tenemos que oír a Dios. ¿Qué le parece? En la medida que oigo a Dios, voy a estar siendo liberado del engaño y voy a llenarme de su verdad. Diga gloria a Dios. Entonces lo primero es oír a Dios. Segundo, creerle a Dios. Porque es muy cierto que mucha gente oye, pero no lo pone en práctica. Tenemos que creerle a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Pedro dijo: toda la noche he intentado pescar. Lancé las redes 52 veces. Y todas fueron un fracaso. Ni siquiera pudimos sacar un pez sapo. No, nada pescamos. Pero si tú me lo dices, yo creo que tú me dices, yo creo que tú quieres mi bien, yo creo que tú me amas. ¿Cuántos creen que Dios les ama? No hay nadie que me ame como Dios. Grítelo, por favor. Otra vez y más fuerte. Otra vez y más fuerte, que se oiga hasta el cielo. Si lo crees, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Entonces hay que creerle a Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que creerle a Dios. ¿Sabes qué? ¿Qué significa creerle a Dios? Significa dejarse guiar por Él. No dejarse guiar por los sentimientos contaminados, por las emociones. Porque a veces uno está enojado y se deja guiar por su emoción. ¿Hace bien? Por supuesto que no. Hay que dejarse guiar por Dios. ¿Sabías tú que cerca de Dios nadie fracasa? ¿Sí sabías esto o no lo sabías? De hecho, todos salimos del fracaso. Hoy podemos tener problemas, pero el problema no significa fracaso. La gente que está cerca de Dios, la gente que oye a Dios y la gente que le cree a Dios,
oye y cree lo que está oyendo, eso indica que se está nutriendo. Esa gente no fracasa. Puede pasar por problemas, puede pasar por dificultades, pero no hay un fracaso. Es importante y necesario creerle a Dios. ¿Recuerda usted a Abraham? Dios le dijo un día: deja tu tierra, deja tu parentela y ven al lugar que yo te ofrezco. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Lo sabía? No. Él no sabía. No le dieron la dirección, no le envió un GPS el Señor para decirle: mira, está por aquí. No hubo nada de... Él no sabía. No sabía en qué lugar. No sabía. Lo que sí sabía es que tenía que dejarse guiar por Dios. Cuando entendemos esto, ¿por qué nos dejamos guiar por Dios? Porque entendemos que Él nos ama. Y debemos tener una super confianza en Él. Es más, debemos confiar más en Dios que en nuestro corazón. Porque dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso. Mucha gente se ha dejado guiar por su corazón y se ha metido en una serie de problemas, se ha complicado tanto la vida. Es más importante creerle a Dios que creerle a nuestro propio yo, a nuestro propio corazón. Es más, debemos renunciar a nuestra voluntad, que es imperfecta, para creerle a Dios, que nos pone una voluntad perfecta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga: mi voluntad es imperfecta. Grítelo fuerte. ¿Y la de Dios es? La de Dios es perfecta. Entonces, Abraham dejó todo. Dejó todo por seguirle. Y yo creo que eso es hermoso, saludable, dejar todo lo que nos afecta. A veces Dios nos manda a dejar incluso amistades que no son buenas amistades. Una mala amistad se convierte en una mala influencia. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Tienes malas influencias? Eso indica que tienes malas amistades. Pero hay que creerle a Dios. ¿Qué hay que hacer? Primero oigo, luego le creo. ¿Ok? Eso es lo que hizo Pedro. Oyó la palabra, le creyó a Dios, que le dijo: lanza tu red. Y la lanzó. Lanzó la red y dice la Escritura, vamos a mirar por favor el capítulo 5, verso 7, vamos a regresar a Lucas. Dice la Biblia que empezaron a tener una pesca tan grande, una pesca conocida como la pesca milagrosa, que la barca se estaba hundiendo, verso 7. Entonces les hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Fíjese, tremendo, pero lo primero es oír a Dios. Segundo, tenemos que creerle. Y tercero, tenemos que actuar en fe. Tenemos que tomar decisiones. Yo decido si creo, o puede ser que yo sí crea, pero tengo miedo de poner en práctica lo que creo, lo que oigo. Tenemos que vencer los temores. ¿Qué tenemos que hacer con los temores? No lo escuché. Tenemos que vencer los temores. Tenemos que tomar decisiones firmes, actuar en fe. Solamente quien toma decisiones firmes va a poder disfrutar de su gracia, su bendición, y aún tendrás para compartir a otros, porque recuerda que Jesús vio dos barcas y vio gente fracasada, vio gente que había hecho su mejor esfuerzo porque sí lo habían hecho. No se subieron a las barcas a dormir y por eso no pescamos nada, porque también se durmieron los peces. No pasó eso. Ellos estaban trabajando toda la noche, hicieron su mayor esfuerzo,
pero muchas veces nuestro mayor esfuerzo es insuficiente para lograr el éxito. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué necesitamos? Y cuando Dios nos ayuda, tenemos que actuar en fe. A nuestra fe le tenemos que poner acción. Tenemos que ser gente de acción. ¿Gente de qué? Gente de acción. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros ponemos en acción nuestra fe, lo que creemos, porque yo sé que si tengo problemas económicos, ¿cómo poder pagar las deudas? Trabajando. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Hay que trabajar y también hay que limitar gastos y bajarle a esto para poder pagar. Tenemos que hacer esfuerzos, obviamente, incluso en ocasiones sacrificios. Pero si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, sé que para no tener rencor, tengo que eliminar ese rencor perdonando, pero no me atrevo a perdonar. Entonces, el perdón es una decisión. Yo decido a quien amo y a quien odio. Cada uno lo decide. ¿O no es cierto? Es una decisión muy, muy personal. Pero tengo que oír, tengo que hacer tres cosas. Oír, si quiero tener éxito, pasar del fracaso al éxito, tengo que oír, tengo que creer y tengo que actuar. Diga fuerte. Otra vez. Puedo cumplir con los dos primeros. Puedo oír, creo, pero tengo miedo y no me muevo. Porque ¿sabía usted que el miedo paraliza la fe? Hay gente que tiene miedo de hacer las cosas. Tiene miedo de poner en práctica. Hay varones que dicen, es que yo sé que Dios dice que debo amar a mi esposa, pero si la amo y se pasa de lista conmigo. Por otro lado, la mujer, yo sé que tengo que someterme a mi marido, pero si me someto y me agarra como su trapeador, esos son miedos. Yo sé que tengo que honrar a mis padres, pero si los honro y luego se pasan de listos, hay que vencer los temores. ¿Qué hay que hacer con los temores? Hay que vencerlos. Si tú no te atreves a vencer tus temores, ellos te van a vencer a ti. Hay gente que conoce la palabra, la ha oído, la cree, no duda que Dios le ama, pero no la pone en práctica. Hay que vencer los temores para pasar del fracaso al éxito. Hay que vencer los temores. ¿Qué hay que hacer con los temores? Porque nosotros no fuimos creados para fracasar. Diga, yo no fui creado para fracasar. Fuimos creados para tener éxito. Y el éxito no está basada en las posesiones materiales. Te lo muestro con la Biblia. Lucas capítulo 5, verso 11. Vamos a mirar qué pasó con los discípulos. Dice el verso 11 en la PDT: ellos trajeron sus barcas a la orilla y dejaron todo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dejaron? Todo dejaron. O sea, imagínate qué dejaron. O sea, dejaron unas barcas llenas y repletas de pescados. No, eso es... Entendieron que lo más importante, el éxito no está basado en lo material, sino en lo espiritual. Dejaron todo. ¿Cuánto dejaron? Y dejaron todo y siguieron a Jesús. Se convirtieron en seguidores de Jesucristo. ¿En qué? Quiero aplicar esto. Pon mucha atención. Para poder pasar del fracaso al éxito y mantener el éxito, la alegría, la felicidad, tenemos que convertirnos en seguidores de Jesucristo. ¿En qué? Un seguidor, el que sigue a Jesús, lo pone en lugar privilegiado. Es un seguidor. Eso es lo que hace. Uno que es seguidor, por ejemplo,
Si llegara el América aquí a la ciudad de Mérida, al estadio Carlos Iturralde, juega con los famosísimos Venados en un torneo de copa. Los que son seguidores del América, a ver, levante su mano los que son seguidores del América. Pasen a pedirle perdón a Dios aquí al frente, por favor. Broma, broma. Las poderosas águilas del América, imagínense. Ok. Si llegan y juegan a las 7 por la noche, usted sale a las 8, ¿sabe qué va a hacer usted? Ese día va a pedir permiso porque usted es un seguidor, es un azul crema. ¿Ok? Va a pedir permiso porque quiere estar allá, porque es seguidor. A lo que voy, un seguidor se apasiona por el que sigue. Y si usted es un seguidor de Jesucristo, tiene que vivir apasionado. ¿Cómo debe vivir? Apasionado. Porque si yo fui sacado de la derrota, del fracaso, de la esclavitud, y ahora vivo en éxito, para mantenerme ahí debo ser un seguidor, un apasionado por Jesucristo. Y si hay un sábado alguien me dice, oye, le invito para esto, le invito a un paseo, le invito no puedo ir porque yo soy seguidor de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? El seguidor, y capta esto, solamente los seguidores se convierten en servidores. No puede uno que no es seguidor de Jesús convertirte en un servidor. Si pasamos del fracaso al éxito, tú puedes decir, no, yo bendigo a Dios porque Dios me libró de esto y de aquí. Vivíamos así sin Cristo. Antes de Cristo la vida era en tinieblas. Qué bueno. Ahora ya estás, saliste del fracaso al éxito. ¿Sí? ¿Qué compromiso tienes con Dios? Pues sí, oro cada semana una vez, 10 minutos a la semana. Ándale. Y con la Biblia, no, pues cuando tengo tiempo le estudio, cada 3 o 4 días leo un párrafo. Ándale. Oye, ¿y tú eres un seguidor de Jesús? Porque seguidor tiene que ver con apasionado. Te tienes que apasionar por Él. Te tienes que apasionar. Jesús debe ser nuestro Duvalín. No lo cambio. ¿Por qué? No lo cambio por una fiesta, por un paseo. No lo cambio por nada. Ellos entendieron quién era Jesús. Por eso lo que hizo, porque se dieron cuenta, fíjese bien, ellos pudieron notar que lo que Dios estaba haciendo, algo aprendieron ellos. Dios les enseñó que Dios puede cambiar tu peor circunstancia. La circunstancia que estaba viviendo Pedro y compañía era la peor. Se sentían fracasados, pero aún recibieron lo que ellos anhelaban, de tener nada, tenerlo todo. Entendieron, ok, esto es todo lo material, pero aquí te quedas barca, aquí te quedas pescado, y yo me voy porque yo soy un seguidor. Porque tengo que darle al Jesús el primer lugar en mi vida. ¿Qué lugar debe ocupar Jesús en nuestra vida? ¿No lo escuché? Aprendieron que Dios puede y quiere cambiar tu peor circunstancia. Era un momento para decir, vengan en pos de mí. Jesús le dijo, ven, ya no vas a pescar esto, te voy a enseñar a pescar hombres, a ganar almas para el reino. Dejándolo todo. ¿Qué dejaron? Todo. Y le siguieron. Convertirse en seguidor de Jesucristo, no vayas a pensar que es lo peor, es lo mejor. Yo estoy completamente convencido de que por haber convertido en un seguidor de Jesús hace ya muchos años atrás, me fue mejor de lo que me iba a ir sin Él. Yo hubiera sido de tu vida, de la mía, si no lo hubiéramos tomado importancia, dado la importancia real a Dios en nuestra vida.
Solamente los seguidores se convierten en servidores. ¿Cuántos quieren servir en el reino de Dios? Tenemos que ser, ¿qué? Y se mantiene el éxito, la alegría en tu corazón, la paz en tu vida, el amor en tu casa. No es la perfección, pero el amor en la casa. Todo funciona acerca de Dios. ¿Verdad que sí? Todo funciona. Así que del fracaso al éxito, superamos esto, vamos a ser seguidores. No debemos alejarnos de Dios. Hazte un favor, nunca te alejes de Dios. Fuimos creados para vivir cerca de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A ver, grite fuerte: yo fui creado para vivir cerca de Dios. No te puedes alejar de Él. Tenemos que estar, tenemos que conectarnos, tenemos que ser seguidores, 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 apasionados. Poner las cosas de Dios, del reino, en primer lugar. Como dijo Jesús cuando apenas tenía 12 años: en los negocios de mi Padre me es necesario estar presente, no ausente. Quiero vivir conectado con Dios. ¿Qué le parece? Así que del fracaso al éxito, Dios ha cambiado el lamento en gozo. Y si no lo ha hecho, tienes que aplicarte. Oye, cree y actúa. ¿Qué hay que hacer? ¿Otra vez? ¿Estás pasando por alguna situación? Lo que tú puedes llamar un fracaso, Dios lo llama proceso. Lo voy a decir otra vez. Lo que tú puedes llamar o considerar un fracaso, pasó con Pedro. Esto fue un proceso. Y solamente el proceso nos lleva a un progreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te parece? ¿Sí? Proceso para el progreso. Tenemos que pasar por ese proceso para que tengamos un progreso. Ok. Yo te voy a invitar así en este ambiente, en esta atmósfera de gloria que estamos recibiendo en este momento, porque Dios está con nosotros. Usted puede sentirlo, ¿verdad que sí? Diga: Dios está aquí. Póngase de pie lentamente, por favor. Te invito a levantar tus manos al cielo y abrir tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón a Dios para que puedas entender lo que Dios ha enviado a tu vida. Padre bendito, gracias en esta hora. Te invito a que abras ese corazón y le digas: Señor, gracias porque he pasado del fracaso al éxito. Y sin ti no lo hubiera logrado. Dile a Dios: sin ti yo fuera el mismo alcohólico, sin ti yo fuera el mismo adúltero, sin ti yo fuera la misma persona iracunda, violenta, miedosa. Pero gracias a ti, Dios, ahora soy lo que soy. Gracias a ti, papá, el matrimonio está mejor, la familia está mejor. Gracias a ti hoy podemos estar juntos. Abraza a tu esposa, por favor, abraza a tu esposo, abraza a tus padres, abraza a tu hermano. Oremos juntos, oremos, oremos. Bendícele, siente a tu familia, siente que la otra persona también respira como tú. Siéntele y dale gracias a Dios por su vida. Tal vez la persona que está pasando, que estás abrazando, está pasando por algún problema. Ora por él, ora por ella, por favor. Bendícele.
Bendícele. Pídele a Dios que pueda oír la palabra siempre, que pueda creer y también actuar en fe. Pídele a Dios que sea libre de temores, que su fe no sea más paralizada y que pueda convertirse en un seguidor, en una seguidora de Jesucristo. Que nada le detenga, que nada le estorbe, que se apasione por Jesús, que se disponga para Dios. Vamos, ora a Dios, ora a Dios. Pídele por él, por ella y por ti mismo. Señor, yo quiero apasionarme, dile a Dios. Yo quiero ser un seguidor para que yo pueda convertirme en un servidor en tu reino, dile a Dios. Yo quiero apasionarme más. No quiero vivir con temores. Aún en medio de esta pandemia, temor a morir, temor al contagio. Yo no quiero vivir así, dile a Dios. Yo quiero vivir una vida segura. Yo quiero servir, porque antes yo era un fracasado, dile a Dios, una fracasada. Viví en esclavitud de mis emociones, en mis sentimientos, dile a Dios. Pero he pasado del fracaso al éxito. Y por gratitud voy a servir, voy a dejar todo.